Hola, estamos acá terminando el mes de noviembre del 2017 en este patio, en esta tarde hermosa. Y estamos acá porque queremos hacerle algunas preguntas a una querida amiga de años y una persona muy especial, muy sabia, con un aprendizaje muy importante y que me pareció que tenía muchas ganas de hacerle algunas preguntas específicas y dije, ¿por qué no compartir esta posibilidad? Así que hago esta entrevista con el ánimo de poderla compartir con ustedes. Ella es Eliana Córdoba, es activista por la no violencia, es una mujer que ha forjado a partir de su propia vivencia una visión respecto al tema de la no violencia, la reconciliación, escapándose de ciertas mecánicas a las cuales estamos tan acostumbrados. Hola Eli, querida. Hola. Así que nada, preparé algunas preguntas, Ajá. Eli, porque dije, bueno, damos por hecho y damos por supuesto tantas cosas a veces a pesar de que nos conocemos. Dije, no, yo necesito hacer algunas preguntas. Eh, bueno, yo te vi a ti en el documental sobre el tema de Más allá de la venganza, en que se habla del tema de la reconciliación como una salida a todas las situaciones de abuso, de violencia que uno ha recibido. Ajá. Y en ese documental se habla de que en realidad vivimos en un sistema, en una cultura basada en la violencia La y en la violencia y la venganza. venganza. Exacto. Eh, entonces, bueno, eh, y ahí aparece un tema que a mí me pareció ya primeramente interesante, que habla de que no es lo mismo la reconciliación que el perdón, ¿no es cierto? Y como para entrar en tema directamente, porque uno dice, ay, tengo que perdonar, y ahí uno dice, bueno, tengo que perdonar, pero al parecer ustedes, y bueno, yo también me incluyo, estamos hablando de otra cosa que tiene que ver con la reconciliación. ¿Cuál es esa distinción? ¿Cómo se diferencia? Sí, así de buena primera no es tan simple. Yo diría que eh, como en el primer acercamiento es como parecido. Pero cómo lo diferencio es que en realidad de partida intento perdonar y no es fácil. Em, Cuando yo me pongo en actitud de querer perdonar al otro, un poco voy pensando en lo que a mí me pasó con mi proceso de amor. Siento que el otro cometió una falta. Y como cometió una falta, yo estoy por encima de él. Entonces, la reconciliación tiene esa diferencia de que tengo que comprender cómo se dieron los hechos, más allá de, en realidad pensando o llegando a comprender que no hay culpable. Wow. Entonces, diría que la diferencia más importante es esa. En el perdón casi damos por sentado de que hay un culpable y por tanto tengo que ser capaz de decir, te perdono. O sea, diríamos que el perdón es un paso y la reconciliación es como un paso superior. Superior es sí, pero me da la sensación de que tiene más que ver con que hay una comprensión. Hay una comprensión de lo que pasó, de los hechos que sucedieron, porque también corresponde a reconocer los propios errores. En cambio, en el perdón, uno, como te decía, asume que el otro cometió una falta y uno es la víctima. Y en realidad uno va adentrándose en los hechos y se va dando cuenta que también uno fue parte. Algo a uno le pasó, pero también algo hizo, o algo hizo en su propia cabeza, algo comprendió erróneamente o algo no consideró, ¿me entiende? Entonces, esa mirada que uno tuvo en ese momento del hecho te hace ubicarte en un plano en el cual te pone como víctima y como maltratador, de fondo malhechor, y no te permite ver los propios hechos, la vida en su totalidad.
No sé si se comprende en Sí. realidad. Mira, ahí hay un punto que quizás podemos como para profundizar, Sí, sí. porque aquí me Por aparece, favor. sí, a mí me aparece un plano inmediatamente y digo, bueno, yo voy entendiendo eso en un nivel personal, Ajá. en un nivel Buenísimo. de, ¿no es cierto?, de cierto Sí. tipo de situaciones en que yo de alguna manera era un ente que tenía un cierto discernimiento, etcétera. Pero se me escapa esta reflexión que tú haces Ajá. cuando entro en el tema de lo social. Ajá. Entonces, esa era otra de las preguntas que yo tenía. Según tu Perfecto. experiencia y según tu visión, ¿cómo estableces qué diferencia hay entre la reconciliación personal y la Sí. reconciliación social? Y quizás Mira, ese punto nos ayudará a distinguir un poco más. intentémoslo. Sí. Em, yo diría que de fondo en cada hecho personal también hay algo social, Ah. corresponde a algo social. Quiero decir que el hecho que, por ejemplo, el hecho que a mí me pasó, no está desligado del contexto social en el cual estaba viviendo. Me voy a disparar 50 años más adelante y te aseguro que eso no sucede. Bueno, ojalá no suceda. Pero en algún momento de la historia no se va a dar ese hecho, porque corresponde a un momento también social y cultural. Y de hecho, Paulita, fue lo más importante comprender eso en mi caso, para darme cuenta y reconciliarme, comprender que hay algo social operando detrás de cada persona, detrás mío y detrás del otro, que se termina dando o uno termina viendo cómo se dieron los hechos. O sea que somos seres culturales, dices tú, Culturales, sociales. exacto, Ajá, histórico. O sea, tengo una mirada en ese momento que corresponde a lo que está pasando socialmente. Dentro de eso, eh, Necesita sí, sí, clarificar. yo creo que son temas que hay que irlos masticando, Sí, que no son respuestas fáciles porque en realidad, según lo que tengo entendido también, toda nuestra cultura está inmersa en la violencia y en ciertos paradigmas y en ciertas creencias. Estamos tratando de mirar desde otro lado. Entonces te voy a ir haciendo distintas preguntas a ver si logramos ir abordando el tema. Otra pregunta que tenía yo, según tu experiencia, ¿por qué las personas se demoran tanto tiempo? A nivel ya volviendo al tema de lo personal, sí. se demoran tanto tiempo en abrir ciertos temas, por ejemplo, ahora se ha abierto todo el tema del abuso sexual, ¿no es cierto? Pero también no solamente el abuso sexual, sino que también ciertos dolores que tuvieron que ver con la violación, ¿no es cierto?, de los derechos humanos en dictadura, Sí. ciertas personas que durante muchos años guardaron silencio, etcétera. ¿Qué pasa con esto de que se silencia por tanto tiempo algunos hechos de violencia, de abuso? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que lo primero que reconozco, digamos, en mí es que uno quisiera borrar ese hecho de la vida. Uno quisiera hacer como que no existió. Entonces, como que uno demora mucho tiempo, digamos, en ese intento. Ajá. Lo reconozco inmediatamente en mí. Cuando ya no te das cuenta que eso es imposible, como que vas tomando la decisión de ir metiéndote más. En todo caso yo reconozco varios otros elementos. Claro, quiero sacarlo de la vida. Pero también me fijo, ubico al otro como culpable. Y eso también me imposibilita. Me imposibilita de todo. Porque creo con eso que el tema es del otro, aunque sufro yo. Es una cosa como curiosa, rara. Entonces hago algo que lo pongo en el otro y espero que el otro enmende algo, como que corrija, ¿se entiende? Sí, Como sí, que sí. haga algo que repare en mí ese hecho. Y por tanto está en manos del otro. Siento de fondo, porque creo que no hay nada que yo pueda hacer. Qué interesante. Sí. Entonces, Wow. a mí me pasó que cuando definí, porque a mí me pasó en realidad fue muy chistoso, la vida me hizo un regalo de que la otra persona, mi padre, tú sabes que de fondo el tema es que mi padre, un abuso de fondo, me pidió perdón. Llegó un día, después de muchos años, a pedirme perdón por esto. Y ese día, después de haber llorado, no sé, 3 horas,
yo comprendí que no tenía que ver con él. Y fue para mí muy fuerte. Porque había estado esperando, no sé, a esa altura, 10, 12, 15 años, ya no tendría que sacar la cuenta, no tengo idea, pero había estado esperando muchos años que él reparara, que él pidiera perdón, que él pidiera disculpas, y lo hizo, y no cambió nada en mí. Paula, nada. Entonces, como que ahí me tuve que hacer cargo. Wow. Sí. Entonces, siguiendo con ese hilito y agradeciéndote tu sinceridad y tu apertura, ¿cuáles serían como esos pasos que uno tiene que dar para la reconciliación? Según tu experiencia, ¿cuáles son como las etapas para decir de alguna manera Mm. estoy reconciliado? Estoy reconciliado, quiero reconciliarme. Mm. Yo diría que primero, claro, uno tiene que partir del hecho de que estoy sufriendo, Reconocerlo. reconocerlo. Sufro, sufro por algo puntual o por una... Sufro y, y quiero salir de ahí. Quiero dejar de sufrir o no, digamos. Puede parecer extraño, pero en realidad uno podría pasar sufriendo. Tú me acabas de preguntar que uno se demora mucho y en realidad sí, uno podría pasarse toda la vida en ese estado creyendo que el otro tiene de diferentes formas, digamos, esperando algo de afuera, que algo cambie eso. O como te decía, intentando hacer como que no existió y entretenerse en muchas cosas, ¿me entiendes? Y llenarse de proyectos en la vida y pretender que no pasa y nada, ya. Entonces, tomar la decisión, reconocer que sufre, tomar la decisión y la verdad, ser un poquito valiente en meterse, empezar a abrir, es como abrir la situación, es eh, como el negro dice, sí, pasear la mirada, ir metiéndose suavemente. La verdad, la recomendación que yo daría, que me la da un amigo nuestro muy sabio, ir suavemente mirando los hechos y en la medida que uno pueda ir incorporando el elemento. Eh, Pasear la mirada es tratar de recomponer el hecho desde diferentes ángulos, desde el mío, desde el otro, desde otros, aunque no hayan estado presentes, digamos, como la cultura, ¿me entiendes? Empezar a mirar qué pasa afuera. En mi caso, ponte tú, empecé a mirar qué pasa con las mujeres en Chile, qué pasa con las mujeres afuera, ¿me entiendes? Empecé a ampliar la mirada, empecé a meterme qué pasa con la violencia, pero puntualmente con el tema de la mujer, qué pasa con el tema del abuso, cómo es esto de que el hombre sienta o cree que es dueño de la mujer, ¿me entiendes? Y ahí ya, un poco por tu pregunta delante, me fui dando cuenta de que es social. Claro, es personal porque, claro, yo fui abusada, pero es social. O sea, ojalá fuera la única persona abusada, perdona que lo diga tan así, digamos, pero ojalá fuera así, Claro. porque ahí sería individual. Wow. Bueno, retomando, yo tenía anotadita aquí algunas preguntas y efectivamente, siguiendo con este proceso de reconciliación, tenía una pregunta, Eli. ¿Qué papel juegan las personas que están a tu alrededor? Tú, según tu experiencia, obviamente, ¿qué papel juega tu entorno en esto? ¿Es un proceso solo? ¿Es un proceso con otro? Natural, o sea, definitivamente no es solo, no es solo. Ahora, los otros, hay varios otros, Ya. los más cercanos, mi grupo de amigos, como lo defino, que son los siloístas, con los cuales eh, yo de partida siento que con ninguno de los dos ámbitos, sin ellos no habría podido. Creo que juegan roles podría decir que casi el mismo, pero diferenciado. Eh, los amigos siloístas, o sea, yo siento que les debo la vida, así, tal cual. Definitivamente yo no habría podido hacer nada sin la ayuda tuya, de la Rosita, del Hilario,
yo creo que me quedo corta, no podía nombrar, o sea, millones de personas dándome su tiempo, dándome su cariño, su apoyo, sus llamadas. O sea, me estás hablando aquí, Eri, porque claro, nosotros nos conocemos y sabemos, pero pensando en que hay gente que te va a escuchar y que no sabe que es necesario conversar, abrirse, catarsear, ¿cómo? O sea, porque tú dices, Todo, estoy hablando desde el café, ajá, desde la llamada, desde irte a levantar si de repente te ven deprimida, ¿me entiendes? ajá, Desde que tú no quieres salir de la casa y te llaman y por ese llamado tú te levantas y tú te vas a la reunión, ajá, ¿me, ajá. me entiendes? Eh, Todo, cada taller que se hace es una red, el contacto con el otro en realidad yo creo que es vital. Dime una cosa, Eri, y tú, además yo por lo que te conozco, pero para que le contemos a los amigos que nos van a ver o que nos están viendo, tú estudias además. Yo estudio, Ya. sí. ¿Qué es esto de estudiar? Explícanos. Porque uno se estudia y Claro, uno se imagina a alguien claro, en la no es que, universidad. exacto, no es que estudie en la universidad, bueno, uno estudió en la universidad, pero no es el tema. En realidad, yo soy siloísta 30 no sé cuántos años, Ajá. y estudio los materiales nuestros. Estudio, en algún momento, primero que nada me gusta leer mucho, Ya. pero me di cuenta que con esto de ir leyendo, uno va incorporando elementos nuevos a la vida. Ajá. Y ese elemento nuevo te va permitiendo para esta reconciliación. Te va incorporando comprensiones. Te va incorporando esa mirada distinta de la cual habla el negro para poder reconciliarse. Entonces, claro, le estudio mucho buscando algo en esos materiales. A veces no encuentro nada, lo que uno en teoría anda buscando. Sí, sí. Porque uno larga una dirección, o sea, en el caso de lo que estamos hablando, que yo largué en mi vida el deseo de reconciliarme. Y en eso algo te está molestando, por así decir, en tu vida, y yo leo. Cuando yo me noto inquieta con algo, yo me pongo a leer. Y voy buscando, primero puede ser libre, busco, y algo me tinca y ¡pum! Y buceo. Y leo, hasta que algo me hace clic y, y claro, te va operando, te va operando. ¿Y tú lo tienes como un hábito diario? Yo diría que leo 6 días a la semana fácil, Ya. diario. Sí. Además quiero contarle, amigo, que la Eli aparte tiene 6 hijos. O sea, cuando ella dice Sí. 6 días de la semana, además tiene 6 hijos Claro, el número 6 parece que me gusta, digamos. que viven con ella y que ella tiene que cuidar Sí, y todo, unos hijos maravillosos. sí, sí. Pero yo en algún momento de mi vida, como te decía, yo me decidí que quería salir Ajá. del sufrimiento del cual estaba. Entonces yo, si tengo que salir, dije, tengo que destinar energía. Perfecto. O sea, es una resolución. Es una resolución, una decisión y que sostenía a lo largo del tiempo. Ajá, ajá. Porque yo creo que a lo largo de la vida, de que tú tomas esa decisión, vas a flaquear, porque te va a ir encontrando. Yo les digo a algunas amigas que me preguntan, te vas encontrando con cosas, con contenidos que no quieres ver y que en realidad te saldría mucho más cómodo, entre comillas, meterlos debajo de la alfombra de nuevo. ¿Me entiendes? Sí. Te vas encontrando con cosas. Entonces, por eso es que es muy importante, de fondo, tú vuelves a decidir. Eso es lo que te quería decir. Ah, vuelves a decir. Vuelves a decidir a cada rato, por así decirlo. Entonces tienes que ir sosteniendo esa dirección. Sostener una dirección. Sí. Bueno, en esta dirección en la cual yo te he visto durante todos estos años, este año, 2018, ha sido un año muy importante. 2017, perdón. Ha sido un año muy importante porque efectivamente te lanzaste al mundo en este documental, dando tu testimonio en este documental Más allá de la venganza, que se los recomiendo, es muy interesante. Muy bueno, muy bueno. Has hecho programas de radios, Sí, unos pequeños unos pequeños programas de radio, y sé que últimamente, que fue una de las cosas que me motivó, debo decirlo, que ya definitivamente hacer esta entrevista, estuviste dando una charla de no violencia como En el activista colegio, de la no violencia sí. en el colegio de tu hijo menor. Sí, de mi hijo menor, que tiene 13 años, que fue algo muy, muy curioso, digamos, como se dio, porque a mi hijo menor le estaban haciendo bullying en el colegio, bullying psicológico.
Él es bastante chiquitito, como bastante disminuido, entonces en una edad en la cual ya hay compañeros grandotes, entonces llegó a la casa diciendo, mamá, me quiero cambiar de colegio. Y yo le dije, o sea, de partida no puedo cambiar de colegio. Hay que ponerlo en la mesa porque primero que nada, obviamente también eso me empujó que tenía que hacer otras cosas. No puedo desconocer ese La hecho, necesidad. digamos, la necesidad, exacto. Entonces yo le dije, voy a hablar con el profesor. Y hablamos con el profesor. Le manifesté al profesor que necesitaba juntarme a hablar con él. ¿Por qué? Me preguntó. Yo le dije, porque mi hijo me está diciendo que le están molestando. Y él inmediatamente al día siguiente habló con mi hijo, con el Lucas, y habló con los niños, le preguntó nombres, habló con los niños que lo estaban generando esa situación de bullying. Y el Lucas llegó a mi casa, a la casa, a contarme, y yo le dije, ya, bien, qué bueno, le dije, yo me pareció bonito, muy lindo el gesto. Pero cuéntame más. Entonces el Lucas me dice, bueno, el profesor habló conmigo, habló con mi compañero me pidió perdón, y después hizo un consejo de curso, en el cual el consejo de curso dijo que no podíamos seguir sosteniendo esa situación de maltrato, pero que me sugería que yo tenía que aprender a defenderme, porque en gran parte era porque que los niños me hacían bullying por la forma en que yo era. Y a lo cual 2 compañeros de curso asintieron y apoyaron de fondo, que en realidad como que se hizo ver, o en realidad sentí yo, como que la culpa era el Lucas de fondo. Entonces yo me salió inmediatamente el activismo, digamos, y yo me di vuelta, me acuerdo que estaba lavando la loza. Me di vuelta y le dije, Lucas, tú no estás mal, le dije. Tu profe está mal, tus compañeros están mal, pero tú no estás mal, le dije. Quiero que lo sepas. Y fue con una decisión, Pauli. Y yo le dije, y es más, yo le voy a decir al profe lo que te estoy diciendo. Y yo fui, el profesor me citó, y fui a hablar con el profesor, y le dije, quiero que primero que inmediatamente sepas por mí, le digo, que yo le dije al Lucas que tú estabas equivocado. Entonces el profesor fue como, bueno, conversamos largo, 1 hora y media conversamos con el profesor. El profesor me habló de que su hijo había sufrido bullying en el colegio y que él le había dicho al profesor que tenía que, por una niña, me decía, la niña lo pateaba, una niña que lo pateaba todos los días, le dejaba las piernas moradas al hijo del profesor. Y el profesor le dijo que la forma en que tenía que era solucionar eso, que no iba a suceder nunca más, que tenía que pegarle a la niña. Entonces, y él me contaba cómo a él le costó llegar a esa decisión porque era una niña. Y él reconocía que le costaba mucho, pero sentía que no había otra forma de solucionar eso. Entonces yo le dije, me vas a disculpar, le dije, pero he trabajado toda mi vida por la no violencia y yo no puedo permitir que tú des una respuesta como esa en el curso, porque siento sobre todo que tú estás dando una señal en una edad muy importante, porque tú estás avalando con eso la violencia. Entonces, yo no voy a permitir eso. En realidad me puse, Paula, como leona. Hagamos una pequeña pausa ahí. Es muy importante eso. O sea que una activista de la no violencia puede ser leona, Muy buena, porque muy siempre buena. pensamos que el Me activismo, surgió que leona. la no violencia es como pasiva, que la no violencia es no hagamos nada, no toquemos nada, pero aquí nos estamos hablando de una no violencia que tiene fuerza, que tiene convicción, ¿sí? Tú estás hablando de que te salió la leona. Me salió la leona absolutamente. Ahora, Ajá. también debo reconocer que el profesor fue un dulce, o sea, él podía haberme mandado a la punta del cerro. Él me permitió, y yo sentí que podía Avanzar. Y yo, claro, yo insisto, le metí la no violencia, le metí 1 hora y media, le di una charla de no violencia, pero impresionante. Ni siquiera sé qué dije, Pauli. Pero lo único que me acuerdo es que yo le dije que no podía, siendo activista de la no violencia, no podía permitir eso. Ajá. Sobre todo porque de fondo le estaba diciendo a mi hijo y que quería que él supiera que yo no iba a ayudarlo al profe en eso. Claro. Yo no te voy a ayudar, le dije, a enseñar a mi hijo a que el modo de solucionar eso era dándole una respuesta violenta al otro. No, yo no, eso es lo que no iba a aceptar. ¿Y cómo llegamos de ahí, de la A la leona, charla. a la charla? Claro, la leona fue una actitud, fue como una actitud, digamos, fue como de certeza. Yo diría que eso es como la leona. Entonces el profe me dijo, me reconoció que yo no creo en eso, me dijo. Yo no puedo hablar de eso en el curso. Y yo le dije, bueno, entonces invítame a mí. Así, me salió así.
Entonces él dijo, eso podría ser, dijo. Déjame ver si pido autorización en el colegio y te cuento. Yo pensé que no iba a suceder nada más, la verdad. Ya me había parecido súper lindo la conversación con él, el intento. Después sumamos al Luca en la conversa, ¿me entiendes? Y yo frente al Luca, frente al profe y con el Luca, le explicité lo que le había dicho al profe, que no me parecía esa forma, que teníamos que aprender a buscar otra forma. O sea, eso ya era muy lindo, era un regalo. Pero el profe al día siguiente me escribió. Entonces fui al curso una pequeña charlita de media hora. Bueno, esa charla que tendrá muchos detalles, pero a mí me llamó la atención una cosa que tú contaste el otro día. Tú contaste que terminando ya la charla tú te diste vuelta y te pusiste a arreglar el computador y de pronto un niño preguntó, tía, tía, quiero preguntarle algo, y el profesor le dijo, no, ya está terminando la charla, pero fue una Y cosa ella se va. así, como siempre, la vida se la arregla en los momentos Sí, más raros, sí. así como cuando ya está terminando todo. Y el niño, y tú le dices, déjelo. Y el niño te pregunta, tía, ¿usted es violenta a veces? ¿Usted ejerce violencia? ¿Usted Me ejerce preguntó así. violencia? Y yo frente a una pregunta así no podía, no podía no responder. Y le dije, me di vuelta y le dije, sí. También fue con certeza, fue también como que me salió de adentro, digamos. Sí, le dije, por supuesto. Le dije algo así como que todo lo que le había hablado, de que estamos en un sistema violento, porque yo los invité a poner una lupa en la vida de cada uno, como para que viéramos, reconociéramos lo violento que éramos. Entonces yo le dije que yo no estaba ajena a eso. Entonces le dije que ejercía violencia y que sufría violencia, pero que lo único que yo reconocía es que yo decidía salir de ahí. La verdad se produjo un momento mágico entre los niños. Fue bastante interesante. De hecho, los niños terminaron aplaudiendo, pero sí fue como, wow, se pararon y aplaudieron. Porque se sintieron pares, quizás, Sí, ¿no? sí. No faltó el chico que por ahí dijo, Luca, me entendí esa tallita así como, chuta Luca, o sea que también te pega, fue como algo así, porque ellos creen que, o sea, si bien se reconoció, porque de eso hablamos, de los tipos de violencia, diferentes tipos de violencia, pero igual en los chicos está pegado, en todos nosotros está pegado de que la violencia es el golpe. Claro, claro. Entonces como que lo único que ven. Oye, Eli, y en esta conversación yo me imaginaba que si logramos que este video llegue a algunas personas y algunas personas nos escuchan, y si alguien se interesa en contactarse contigo, que quisiera que a lo mejor tuvieras una charla, un taller, algo, ¿cómo se encuentra Liliana Córdoba en este mundo? ¿Cómo hacerlo? O sea, claro, dar ¿cómo? mis datos, yo Sí. feliz, yo puedo dar mis datos. Yo primero que nada te cuento y les cuento, me encantaría contarles a todos, que en algún momento de mi vida, yo cuando comencé como a salir un poco, digamos, del sufrimiento suavemente, hice un compromiso conmigo. Y bueno, desde mí hacia los otros, de fondo me comprometí yo. Yo de fondo dije, es tanto el amor y la dedicación que he recibido yo en la ayuda de los otros para poder salir de esto, en que mi compromiso fue que yo iba a dedicar el resto de mi vida para ayudar a otros a salir me emociono, a salir del sufrimiento, para ayudar de fondo, en lo que pudiese. Entonces yo encantada, o sea, me encantaría dedicar la vida a hacer talleres, conversa, café, el que necesite me puede escribir, puedo dar, no sé si después podemos dar Ponemos en el video. el mail, WhatsApp, lo que sea, digamos. Yo feliz. Bueno, No sé si ya está comprometida. estoy comprometida de verdad, Sí, digamos. sí. Lo vamos a poner al final, vamos a poner tus datos. Bueno, yo tengo ya con esto, mis preguntitas ya están. Quería saber cuál era si quieres decir algo al final, o si quieres contarnos algún proyecto en que estás, como un poquito lanzando como un pequeño cierre de esta conversación. Chuta, con respecto al tema de la reconciliación, en realidad mi proyecto tiene que ver con ir develando la violencia y poniéndole en la mesa la violencia como para que se vaya
sensibilizando y para que se vaya registrando la necesidad de dar el paso de salir de ahí. Porque es tanto lo que necesitamos esconderlo erróneamente. O sea, ese a lo mejor podría ser como el mensaje más importante, que lo primero que se puede. Lo primero que me gustaría decir es que se puede salir. Entonces, invitarlos a atreverse, a tomar la decisión, a contactarse con otros, a pedir ayuda, a buscar un otro y unos otros, una red, conectarse con una red, armar comunidad. En una de esas también es una forma en que uno podría ayudar. Alguien que quiera ayudar a armar una comunidad, armar un grupo de ayuda, como una forma simple de decirlo. Mis proyectos tienen que ver con eso. Sí, otros proyectos de estudio tengo, digamos, pero creo que hoy en día en la sociedad, en lo cotidiano, con el ser humano, digamos, es necesario salir de ahí. No vamos a poder llegar a ningún otro lado, digamos, interesante para nosotros como como especie, si no logramos reconciliarnos. Es como que nos tiñe todo, nos tiñe la mirada, nos tiñe el futuro. Y al teñirnos el resentimiento, el futuro, te pierdes la vida. Te pierdes la vida. Wow, muchas gracias, Eli. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Guillermo, que está ahí con sus brazos en la cámara y que nos preparó todo este set. Muy amorosa. Que refleja un poco lo que es este ambiente y este momento que estamos viviendo acá. Así que nada, muchas gracias a ti, muchas gracias, Juan Guillermo, y espero que esto sea útil. Sí.